Y por último, ya esto es como una presentación porque procede la charla TEDx a cargo de Leo Yola en 2013, que le llamó La canción que todos llevamos dentro, y lo voy a leer brevemente. Dice, todos en algún momento nos preguntamos, ¿por qué me voy a sentar a escribir? Si antes alguien ya lo hizo mejor. Es muy difícil creer en uno. Le doy todo lo que tengo y todo lo que soy a lo que escribo. Le dejo todo, me pongo en bolas, le doy todo. Escribir es como escuchar un cover, una sensación de algo conocido, familiar, algo de todos, algo tuyo, algo nuevo. Es como organizar una fiesta y que nadie se quede afuera. Pero sobre todo sos vos el que se tiene que divertir, el que la tiene que vivir. No tenerle miedo al ridículo, evocar aquello que nos hizo tan felices, como así también lo que nos hizo mal. Hacernos cargo de nuestros respectivos prontuarios, mostrar de dónde venimos, mostrar quiénes somos, no ser mezquinos, ponerle todas las ganas, brillar y después explotar. Porque todo eso, ni más ni menos, es escribir. Y ahora sí, ya, de silencio. Aplaudimos virtualmente, ¿no? La cita. Aplausos bajitos, decían por ahí. Me encantó eso de la Sí, o apertura vieron, así también. como se hace también Los en la estudiantes aplauden levantando la mano, no sé los de ustedes. Levantando la mano en Meet. Ah, sí, mira, distintas maneras. Bueno, Leo, ¿estás por ahí? A ver si hablas así nos apareces y te damos la bienvenida. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Ahí Vamos a estás, para que te fijo ahí en la hacer, pantalla, así te vemos bien. Ahora sí. Ahora sí. Buen día, buen día. No saben todo lo que sufrimos en las previas con las cuestiones tecnológicas, pero estamos muy contentos. Me parece que sirvió para multiplicar la alegría de tenerte acá en este encuentro, ¿no? La previa. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta mañana de sábado. Bueno, Leo, yo la por presento favor. brevemente. Nació en 1973 en el oeste del Gran Buenos Aires, es autor de gran cantidad de textos, novelas. Kriptonita seguramente es la que más conocemos y más llevamos a las aulas, pero también tenemos Chamamé, Bolonqui, Siete del Tigre Harapiento, Sacrificio, Santería y una gran cantidad de textos. Y la última novela editada el año pasado, en medio de esta tormenta, que se llama Ultratumba, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito. Nos interesaba personalmente, particularmente Leo, como dijo Juanjo al inicio, porque tiene su trabajo como escritor, un fuerte peso en la escritura, en su vida en general, también participó de talleres de escritura, ahora te vamos a preguntar sobre eso, y hoy coordina talleres de escritura, entonces está con la escritura desde todos los ángulos posibles, digamos, así que nos interesaba tener tu participación en eso. Así que para comenzar te vamos a preguntar cómo fue tu acercamiento a la escritura de invención. ¿Desde cuándo empezó? Si fue desde chiquito, fue más grande, ¿cómo empezaste a acercarte a la escritura de invención? No, siempre cuento lo mismo y es real. O sea, me parece que lo principal es la lectura. Y de hecho, mi maestro y toda la gente que yo conozco y que respeto en esto, lo que más te dicen es que más tiempo tenés que pasar leyendo que escribiendo, y de a poquito te va ganando la historia que va ahí. Yo empecé a leer de grande, porque no había en mi casa ni libros ni el hábito eh, de la escritura, de la lectura, perdón. Mis viejos no habían terminado la primaria, todo, pero ellos querían para mi hermano y para mí, obviamente algo diferente y nos incentivaban a eso. Y justo la otra vez me preguntaban qué primeros libros recordaba haber leído. Ahí en la charla TED hablo algo de eso, de que un compañero que tenía una revista Larguirucho, así leí por primera vez una adaptación a una historieta del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero después esas cosas a las que están sometidos ustedes como docentes que tienen que ver con programas, ¿no? Que dictaminan estos libros. Entonces, yo hoy, con una edad y con el respeto a quien puedo saber y pedirle disculpas a Alejandro Casona, pero yo sé que en el 87, por nuestra Natacha y los árboles mueren de pie, lo odié, y que eso me alejaba
de leer. Ahora cuando entró en mi vida Crónicas Marcianas fue otra cosa. Y aparte de haberlo leído los otros relatos, no solo los que pedía la profesora para que rindiéramos, no solo la tercera expedición, el marciano, todo. A mí el que me tatuaría completo es Aunque siga brillando la luna, porque para mí el protagonista de ese relato era matancero, podría haber sido norteamericano, tener un nombre que no resonaba, en mi barrio o lo que sea, pero eso me pasó y en la devolución, charlando con la profesora, primero que la profesora me dijo, ¿por qué no leíste? Porque bueno, me la había llevado la materia y fue rindiéndola. ¿Por qué no leíste en el año? Y nada, no estaba el hábito de la lectura. Y después ahí inició. Y bueno, siempre leí, siempre desde ese año, ya son más de 30 años, 32, que ando leyendo todo lo que venga y que mi vida pasó, sobre todo cuando inesperadamente terminé dejando todo para dedicarme a la escritura, es full time, es eso. Y bueno, en el año 2001, como todos sabemos, la crisis que pasamos, todo, en realidad al comienzo del 2002, perdí uno de los 2 trabajos que tenía y sabíamos tener como reuniones con ex compañeros de ese trabajo y con gente que, bueno, estaba ahí para contenernos. Y nos hablaba de que tratáramos de no deprimirnos y de que viviéramos eso como una oportunidad para tratar de acercarnos a ciertas asignaturas pendientes. Yo tenía un compañero con el que nos intercambiábamos mucho lecturas, libros y todo, y él me venía insistiendo para que hiciéramos un taller literario. En realidad él quería hacer taller literario y no se animaba a ir solo, y quería que fuera con él. Y terminamos yendo a lo del maestro Laiseca, porque lo vimos leer en vivo en una librería, en realidad narrar, él narraba. Empezaron lo grande, digamos, ¿no? No fue animarse un tallercito nomás ahí. Pero hoy lo pueden ver así, pero en ese momento todavía Laiseca no había empezado con los cuentos de terror en ISAT, no era tan conocido. Entonces, a mí lo que fue muy loco es que ese hombre que me metió tanto miedo con de los 3 relatos que leyó, 2 que conocía de memoria, porque uno era El almohadón de plumas, pero otro era un capítulo de la película Sueños de Akira Kurosawa. Y cómo lo contaba él, cómo renovaba el interés en eso, me era un flash. Fui a buscar un libro de él y nada que ver. Laiseca era el cultor creó el realismo delirante, entonces me morí de la risa y yo decía, ¿cómo puede ser que este tipo tenga eso, lo otro? Digo, sí, mínimo hay que tomar una cerveza con este hombre. Y nada, por suerte fueron un montón. Lo que sabe pasar en este tipo de historias, mi amigo a los 6 meses dejó, yo quedé. Al año me animé y empecé a escribir la primera novela. Otro conocido de ahí del taller me insistió de mandarla al concurso Clarín, que me decía ya en esa época, Clarín miente menos en este concurso, que es bastante honesto. Yo conozco bastante personas que llegan. De Canuto, en el laburo, hice las copias, las mandé. Cuando menos lo esperaba, quedé finalista. Ahí empecé a corregirla, a leerla, la novela. En ese momento el premio era 50.000 pesos, era bastante. Y me acuerdo que yo iba restando por errores de ortografía, cosas que ponía, todo, y dije, no lo gano, porque llegué a 17.000 pesos, ¿viste? Como que dije, esto está ahí demasiado.
Y nada, fue una alegría que obtuviera la mención. De ahí fue una oportunidad para mostrarlas en editoriales, que la publicaran, y después empezó una cosa que tuve mucha suerte, porque eso también me parece que es importante decirlo, que lo que me pasó a mí no es lo habitual. Yo conozco mucha gente en talleres literarios que aún siguen inéditos y que han escrito obras hermosas. Sin ir más lejos, yo la conocí a Selva Almada en el 2010 y ya era la escritora que deslumbró a todos 10 años después, y que andaba batallando, haciendo sus cosas, todo. Ladrilleros, el primer capítulo, muchos años hasta que después salió, y es bellísimo ver que le pase todo lo que le pasa a ella, a Gaby Cabezón, porque nos conocimos en una instancia así, en la casa de la ISECA y escuchándonos. Entonces, creo que también Laín nos decía eso, que había que leer mucho más de lo que se escribe, que mientras estamos leyendo, también estamos escribiendo, que es mantenerse conectados con eso, con lo que después nos va a pasar. Es muy cíclico todo. Entonces, ante estos encuentros o todo, me parece que lo primordial es siempre inculcar la lectura. También, desde lo que me toca a mí, creo que puedo entender que existan etiquetas para ya sea estudiarnos o vendernos, pero la que no me gusta es la de alta o baja literatura. Se lee y punto. Si vos te interesa la novela romántica, tenemos grandes escritores, grandes escritoras de novela romántica, y está muy bien que te vayas ahí, que te metas ahí, porque leer siempre te va a dejar algo. Entonces, entiendo cuando uno es chico que es más talibán, que tenés más cosas, o cuando empezás los estudios universitarios, y bueno, no sé, pero ustedes me cortan cuando quieran, porque si no yo me voy por las ramas. Soy escritor full time, así que me la paso Dale. de ahí yendo a cualquier cosa. Pero lo que creo es eso, y lo que trato de inculcar también es ese tema, y después el cuidado. Les agradezco en serio el laburo y la cita de esa charla TED, que a mí me dio un montón. Los que organizan las TED son como los simuladores, ¿viste? Vos no la ves venir, o sea, te vienen a buscar y te dicen, mirá, nosotros te vimos en la cartonera de La Boca, estabas hablando con Gaby Cabezón, Natalia Mardero, que es una escritora de Uruguay, estaban hablando de música pop, vos empezaste a hablar algo del cover, y después te hicieron una pregunta al público y no seguiste, y nosotros queremos que vayas por ahí, y a la vez te vimos en la Feria del Libro en una charla que de repente te pusiste a bailar, entonces no vas a ser así tímido para salir al auditorio. Y yo era, pero entre una cosa y otra pasaron como 4 años, y ¿qué hacían? Pero te venían mirando ahí, claro. Claro, y nada, y yo les decía, esto es sin plata, y yo en la Feria del Libro me puse a bailar porque había entendido en ese momento que me pagaban 300 pesos y eran 900 pesos, y con 900 en el bolsillo, ¿sabés cómo moví el totó? Pero bueno, nada, es otra cosa. 900 súper interesante pesos en el todo 2011, piensen ustedes. Sí, súper interesante lo que mencionás, hablar del estado de escritura, ¿no? Que hablamos de eso también, de la escritura como proceso, de esto que vos decís, bueno, empecé a escribir una novela y después decidí, la segunda etapa, ¿no? Decidí presentarla al concurso, y ahí empieza el trabajo de corrección y de revisión en función de
el destinatario o en función del contexto a lo que le vas a presentar, ¿no? Todas esas cosas que en otra escala suceden cada vez que escribimos, ¿no? Pienso, o cada vez que proponemos una consigna de escritura, aunque sea mucho más chiquitita y quede en el interior del curso del aula, de todos modos ese proceso que vos mencionás aparece. Y esto del estado de escritura, de que cuando leemos ya estamos escribiendo, ¿no? Cuando miramos la observación, pienso diaria, ¿no? Todo eso es parte de la escritura y no solamente el momento en el que nos sentamos a plasmar las letras en el papel o en las teclas, ¿no? Eso me parece súper interesante. Hablabas de tu maestro, digamos, de la ISECA como tu maestro, hablaste también de escritoras que queremos y admiramos como compañeras. ¿Qué pasa con vos como tallerista? Ahora vos acompañando la escritura de otras personas. ¿Desde dónde encarás ese trabajo? ¿Cómo algunas estrategias que utilices o qué es lo que tenés ahí presente a la hora de acompañar y de hacer devoluciones en la escritura de otros? Y yo ya son 12 años que estoy dando talleres y me fui puliendo en eso y dándome cuenta de que era lo mejor, más allá de lo que, como todos que salimos a dar talleres, tiene que ver con algo económico, con no ir a hacer otro tipo de trabajo que nos aleje de leer y escribir, con mantenernos conectados con esos universos. Entonces yo ya sé que solo trabajo con 10 personas en 2 talleres y con 2 personas de forma individual y que hago entrevista antes de que vengan porque ya, por más feo que suene, se necesita un filtro, se necesita ya saber si la persona va a poder o no con eso. Y no es que sea exigente, a mí no me va el sargento de Reto al Destino, el profe del baterista de Whiplash, ese tipo de cosas me parece que no está piola. No es que saquen lo mejor de vos, al contrario. Te pueden alejar de algo que es sumamente amoroso y te pueden crear algo que ya la vida a veces te predispone mucho para el resentimiento. Entonces no está lindo que pase eso, más cuando es algo tan hermoso leer y escribir. Entonces, también, sobre todo con los grupos, cuando va a ingresar alguien nuevo, después de que alguien terminó su momento con el taller, su momento con ese grupo y con la historia a largo aliento que estaba escribiendo, y algo que me parece que tenemos que trabajar mucho y que es el cuidado. Leer y escribir son actos sumamente íntimos y me parece que hay que estar muy atentos a que cuando se comparte eso no sea voyerismo, no sea por escandalizar ni nada, sino algo que a alguien le costó un montón y que se está abriendo para compartirlo. Entonces, en una primera instancia, lo primero que tiene que dar el grupo es contención, respeto y un compromiso por el trabajo del otro, como el mismo compromiso que uno tiene con su historia. Podés estar contando ciencia ficción con un robot, y nada, ahí se va a estar colando la vida de la autora, del autor, lo que sea. No solo de la ISECA aprendí, yo viví un tiempo con Pablo Ramos cuando estaba en La Mala. Él me dio una gran oportunidad a vivir a su casa y me dijo, vos lo único que tenés que hacer es escribir, porque vos estás ahí, justo fue un buen momento que después me llevaron a España y todo, una suerte que ya le digo, fue único todo eso.
pero yo también lo veía a Pablo cómo daba sus talleres. Después uno va conociendo a otros colegas que salieron también de otros grupos, de otros escritores emblemáticos, eh, Diana Hecker, Abelardo Castillo, todo, y ves cosas completamente diferentes y cosas que estaban requete piolas. Y vos decís, esto, ¿por qué no probamos esto? Y nada, de un mix de esas experiencias, de escuchar y sobre todo porque esos colegas, esas colegas también salieron de eh, autores que uno admira, pero también uno los admira a ellos, porque nosotros somos una generación de escritores que leíamos mucho en vivo. A mí la lectura en vivo no solo me sirvió más para darme a conocer que haber publicado un primer libro, sino para escuchar a mucha gente que después tuvo una carrera y que era obvio porque tenía esa solidez, pero a mí también la lectura en vivo me fue el segundo paso, así como leía por primera vez en el taller con todos los temores, con renovados temores, pero con el texto un poco más pulido, salía más al ruedo y a gente que era desconocida. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, sigo manteniendo y que sacando el tema de las personas, los afectos, todo en lo personal, extraño muchísimo, muchísimo las lecturas en vivo y la escuchar, pero sobre todo probar mis textos nuevos. Yo la última vez que leí en vivo fue en diciembre del 2019, un texto que escribí ad hoc para la Feria del Libro de La Plata, que fue hermoso y nada, estábamos preparando de todo y bueno, pasó lo que ya sabemos todas y todos. Pero bueno, me fui de vuelta por las ramas, no sé. No, pero está genial porque creo que todos debemos estar adaptando esto que decís a los espacios áulicos, ¿no? Esta dinámica de taller, el compartir, hablaste de probar los textos, ¿no? La importancia de leernos en voz alta y de saber qué le pasa, Sí. cómo con el efecto que nosotros pensábamos que iba a generar un texto, ¿no? ¿Qué le pasa al otro? Escuchar Sí. la risa o el asombro o ver las caras, me parece que trasladar eso al aula puede ser muy poderoso, ¿no? No sé si hay preguntas, pueden ir dejándolas en el chat también. Alguno de mis compañeros quiere recuperar algo, no estuve mirando porque estaba concentrada en escucharlo, pero no sé, Juanjo, ¿alguien? No, por supuesto que están saludándote, Leo, mucho, agradecen este momento y resonó mucho la charla, ¿no? Están como comentando lo que decías, la idea de la generosidad de los libros con vos, esta idea de darle todo a lo que escribís. Y yo, ¿puedo hacer una pregunta? Porque tengo ahí como Sí. que justamente al principio yo había comentado la cuestión de Kriptonita, ¿no? Porque es un texto que Uh-huh. goza de buena salud en las aulas, ¿no? En las clases de literatura. Siempre están y personalmente a miembros, ¿no? de mi familia motivó la lectura. O sea, empezaron a leer, ¿no? Con esa novela. Entonces, por curiosidad y también porque sé que nos va a nutrir cuando demos esta novela o compartamos la novela en las clases, ¿cómo fue el origen? ¿No? ¿Cómo fue la escritura de Kriptonita? Y el, esto igual ya también lo conté varias veces, pero es así. Yo tenía ya varias novelas en España, acá en unos circuitos independientes, y la primera que me saca Random, en ese momento era sudamericana, fue una novela mía, que es la segunda que escribí, pero la cuarta que me publicaron, que es Hace que la noche venga. Y le fue bien a la novela y me vinieron a hacer un contrato con una plata importante, pero me dijeron, che, pero estás escribiendo algo, ¿no? Algo nuevo. Y la verdad que la papié ahí en el momento. Nosotros con Sasturain para otra colección, donde ya tenía publicado el primer libro de esa saga de Negro Absoluto de Santería, nos habían invitado a la Rock and Pop y nos tiraron un horario mal, llegamos antes.
entonces tuvimos que hacer tiempo con él, con Gandolfo, tomar algo en un bar y después ir al programa de radio de Gillespie. Y ahí charlando, Sastu de Historieta había contado el concepto de Ellsworth, esto de trasladar un personaje conocido a otra realidad. Él estaba re que te enganchado con un Batman en la época de los piratas, de los corsarios, que decía que se arraigaba más al lado de Salgari que de los autores que renovaron en la década del 80 al personaje. Y bueno, ahí en la editorial, y me contó de un Superman que había caído en Rusia y que se volvía un ícono comunista, ya no era más el símbolo del American Way of Life, y que entonces, porque Rusia tenía a Superman, todo el mundo se volvía comunista. Y nada, me quedó eso resonando. Y ahí en el momento, viste, con lo que me estaban ofreciendo, lo primero que se me ocurrió, le dije, yo le voy a contar una historia de Superman que en lugar de caer ahí, cayó en un baldío en La Matanza y se crió donde me crié yo. ¿Viste? A ver si pasa, pasa. Me dije, no, buenísimo, dale, hacemos el contrato. Y nada, lo típico. Me depositaron, hice mierda esa plata y después me puse a llorar. Pero, ¿ahora qué hacemos? Y yo había empezado a escribir, lo único que tenía como referencia de Kryptonita era de Superman, más bien, era la película de Richard Donner con Christopher Reeve, la que crecimos todos. Y sobre eso me estaba estructurando y no funcaba, era un chiste demasiado largo, era un chiste y yo no quería que fuera un chiste, parecía que me estaba burlando de la matanza y no me quería burlar de la matanza. Y ahí me di cuenta que en realidad no sabía del personaje, pero tampoco sabía de historietas en general. Entonces me puse a leer historietas. Tuve suerte de que mucha gente me empezó a prestar historietas porque era un momento que tampoco podía comprarme y salen sus cosas. Y ahí fui encontrando autores y ahí fui encontrando lo que más me gustaba del tema de para hacer alguna novela, la humanización de todos estos personajes. Entonces, para mí fue importantísimo haber llegado a un autor como Alan Moore, que tiene dos historias claves con Superman. Uno es para el hombre que todo lo tiene, y la otra es qué le pasó al hombre del mañana. Para el hombre que todo lo tiene, es un cumpleaños de Superman que no saben qué darle la Mujer Maravilla, Batman y Robin. Y esto que puede sonar infantil es bellísimo. Y más, hacer un regalo a alguien que uno quiere en una edad adulta y alguien con quien compartiste un montón de cosas. ¿Y qué le pasó al hombre del mañana? Es que Superman colgó la capa, colgó los botines, las botas en su caso, desapareció y el mundo está tipo se cagó en nosotros, que necesitamos todo, y no, el tipo se dio cuenta de que él que peleó con todo lo que puede aparecer en el universo y ganó, él que hizo de todo, sabe que la aventura máxima, la más difícil y la que va a pelear de igual a igual, y no porque sea Superman, es tratar de formar una pareja, tratar de formar una familia y mantenerla. Y eso me pareció increíble. Eso me pareció tremendo. Porque vos en esos dos relatos, en un momento te olvidás de que estaban vestidos con calzas y capas y toda la historia. Le pones las pilchas que estamos usando nosotros ahora y eso re que funca. Y es que me di cuenta que yo tenía que trasladar el universo DC, que en ese momento ni sabía universo DC,
sabía que tenía que trasladar más personajes, más cosas, para que funcara eso a la matanza, no solo Superman. Y en el medio, bueno, empecé a interpelar cosas mías. Yo me había separado 3 años antes de la mamá de mi nene, entonces pensaba todo eso. Mi hijo estaba mirando en Cartoon Network dibujitos y ahí apareció una Liga de la Justicia que tenía una formación diferente a la que yo vi cuando era chico, que eran los Super Amigos. Que esa me presentaba una dificultad enorme, que lo tenía Aquaman. Ustedes están en Mar del Plata y bueno, está el mar, pero nosotros tenemos el río Matanza, está podrido, está contaminado, no podíamos meterlo a Aquaman ahí. Y nada, la, la Liga de la Justicia que pasaba en ese momento, el Cartoon Network, es la formación que yo elegí llevar ahí. En paralelo, 2 cosas más, y una bastante amarga. Una conocida decidió quitarse la vida y se pegó un tiro con un calibre chico. Y tuvo una agonía de 4 días. Ella se disparó en donde vivía, en el barrio El Tambo, que es un barrio de los denominados picantes. Las ambulancias se negaban a entrar al barrio porque decían que los asaltaban, cuando eso no debería de ocurrir, tendría que haber ido igual. La llevaron al hospital, al Parisien, en el patrullero, en el mismo colchón de una plaza, ahí en los asientos de atrás. Nosotros llegamos para cuando ya la estaban llevando, un montón. Y bueno, fueron 4 días culerísimos ahí, esperando que transitara ella su desenlace, sabiendo todos que iba camino a eso, en el medio teniendo charlas con médicos sobre la muerte digna, sobre lo que estaba ella, sí, y como se dio con un calibre chico, la bala le destrozó la cabeza pero no la mató, y que ni siquiera estando en el Fleming, porque también era la época que le había pasado lo de Cerati, y ya nos decían que Cerati no iba a volver, ella era imposible. Y bueno, estando ahí charlando entre todos, tratábamos de recordar las cosas más luminosas de ella, y ahí nos poníamos a reír un poquito de eso todo, hasta que llegó el momento en que dieron el parte y ahí dijeron eso, que vomitó. Entonces nada, yo me quedé con esa palabra, y cuando entre medio de los llantos y todo, hablé con el médico, no me quiso comentar por qué era lo de Obito, porque yo le dije, ¿por qué dice Obito? Porque me acordé lamentablemente de otras situaciones y que estaba ahí. Y después otro conocido me contó bien todo, tal cual como arranca Kryptonita, por qué esa palabra, por qué ese tema. Después lo otro que yo leí para la misma época de la serie, no arrancaba porque fue una huelga importante que hicieron los guionistas en general, no solo los de que se daban cuenta, estábamos en el advenimiento de lo que nos tocó vivir y que ahora está tan en baja, que era la edad dorada de las series, y que la historia pasaba la mayor importancia, ya no estaba centrado en el actor, ahora volviendo al actor por lo flojo, por el monopolio de los streaming, pero lo flojo del cine en general. Y contaban que en la edad de plata, que le llaman, 70, 80, 60, 70 y los últimos de los 80, las series pasaban por los personajes, pasaban por los actores. Entonces los actores, cuando querían
que le subieran el sueldo, y decían que no, los productores, los actores no se presentaban a grabar. Por convenio, anteriormente las series tenían 48 episodios por temporada. Tenían que llegar sí o sí a los 48 episodios por sindicato, unión, cadenas televisivas norteamericanas. Entonces tenían los episodios muletos en los que los personajes secundarios eran los protagonistas, y si no, el otro era el de capítulo que recordaban y que aparecían escenas de capítulos anteriores, de temporadas anteriores. Y la que era caballito de batalla en las series policiales eran que al protagonista lo habían herido, estaba peligrando su vida, lo tenían que llevar al hospital, y mientras estaban todos, el resto del elenco, ahí en la sala de espera diciendo, no, es fuerte, Sony, porque te acordás aquella vez cuando pelearon contra los rusos y te pasaban escenas de eso todo. Eso me hizo acordar un poquito a lo que habíamos estado hablando, porque también haber vuelto después de tanto tiempo al Hospital Parisien, a ese escenario, yo nunca tuve obra social hasta que empecé a laburar, después perdí ese laburo, después volví a tener obra social cuando me puse al día con el monotributo, después de la película, cuando empezamos la serie de Kryptonita en el 2016, y pienso con todo lo que nos agarró ahora, y por más que estoy guardadísimo, el respaldo que es tener una obra social al lado de la cantidad de gente que no lo tiene. Y nada, de todo ese menjunje salió Kryptonita. Retomo algunas preguntitas que ahí ya tendríamos que estar cerrando, pero retomo algunas preguntas que hay en el chat. Primero te preguntan por las poesías, los poemas, digamos, que arman los títulos de los capítulos, que es una estrategia que se repite en tus novelas, cómo surge eso. Y después te preguntan también por qué la desaparición en las redes sociales, o qué te pasa con la virtualidad si antes eras muy, muy activo en ese medio. Si nos podés sintetizar esas dos respuestas, así saciamos las dudas y ya vamos a cerrar. Mira, lo básico con lo de la titulación, la ISECA nos decía que estaba bueno tener una estructura precisamente para eso, para no ir por redes, no irse por las ramas. Y hay un libro que yo adoro, que es ¿Acaso no matan caballos?, de Horace McCoy, que el índice forma el veredicto que está dando un juez a la voz del narrador, que sabemos de entrada que lo están condenando por un asesinato que cometió. Y eso me flasheaba, me encantaba. Entonces lo que yo quise, y que mucha gente piensa que son mías y no, es usar canciones, por lo general era de hair metal. Llámame la estructura, una canción de Bon Jovi. Kryptonita es una canción de Poison, que es Ride the Wind, agarré un viento, y que lo único que hice es cambiarle donde la banda citaba cosas de su Arkansas natal, yo le metí cosas matanceras y un guiño a Clint Eastwood, pero después es la letra de ellos, Tumba es ya difícil de Queen y así, pero tengo un interés muy grande en la poesía, siempre en la lectura, todo, y bueno, también me gustaba eso, y casi siempre los primeros capítulos de las novelas las arranco jugando como si fuera una poesía, pero no, es narrativa. Está bueno eso también para pensar la estructura, digo, ¿no? Está bueno eso también para recuperar eso de dar una estructura a la hora de escribir. ¿Y la otra? Sí. Sí, con el tema de redes sociales. En su momento, no sé si cuenta como red social o todo, pero tuve un blog porque me pidieron los editores españoles que tuviera un blog, que era lo que estaba ahí, sé yo, y la verdad que me iba un tiempo con eso. Redes sociales, tuve un Facebook cuando era el furor del Facebook, porque la editorial me había sacado uno de autor, pero me decían que era importante la relación del autor, así de lleno con el lector, todo, y
le dedicaba mucho tiempo, pero dos cosas me pasaron a cerrarlo porque no estaba a escribir como sabía escribir antes, y ojo, era hermosísimo el intercambio con los lectores, con las lectoras, todo, y también las actividades que se generaron y a los lugares que me llevaron y todo. Pero me parece que la función de nosotros está más en soledad, y el año 2016, que fue un año muy difícil para todos nosotros, nosotras, los argentinos, macrismo mediante y todo, nosotros estábamos haciendo la serie y nos escribía mucha gente pidiéndonos laburo. Mucha gente de ese palo, que se empezaron a dejar de dar subsidios al arte, a muchas cosas, pero a mí me parece pornográfico hablar del arte cuando los primeros que tocaron fueron salud y educación. Entonces, bueno, de ahí es otra cosa. Y el primero que cerró sus redes sociales todas fue el director de la película. Después lo hizo la productora, y yo tenía mensajes desde que me conmovían un montón el asunto de que pensar, esta persona que yo creo que está requete bien por su trayectoria, porque fue hiperpopular o es hiperpopular como actor, todo, está pidiendo laburo, no tiene guita, tiene menos que yo, me hacía mal, como gente con muy mal tono, criticando, no, porque las peleas están hechas de mal, yo te hago unas peleas requete buenas y ese es un ladrón, todo, y yo decía, esto me lo puedo evitar. Después muere la Iseca, fue durísimo cuando muere la Iseca, todo ese fenómeno que aparece en redes, que siempre hay gente contando su anécdota con la persona que le tocó irse de gira, y veía cosas muy genuinas y que me dolían y me hacían más de lo que ya estaba llorando por mi cuenta, cuando encontré un par, pero sobre todo una persona que en vida lo había tratado re mal al maestro, y que hablaba de la importancia de la Iseca en su vida y su gran amistad con él. Y entré a escribirle ahí para ponerle en el mensaje lo que hace un título así. Después dije, no, porque no me gusta hacer quilombo, no me gusta este puterío, le voy a escribir por privado. Le escribí un montón y dije, no, lo voy a estrangular en vivo y en directo. Yo me lo voy a cruzar a este guacho y lo voy a agarrar. Y después dije, sí, yo todo esto me lo podría haber evitado, tengo para escribir otra cosa, terminamos lo de la serie, cierro la serie, cierro las redes sociales, lo voy a buscar a y vuelvo a escribir. Listo. Eso fue. Buenísimo, bueno, terminamos con un poco de risa al menos. La verdad es que te agradecemos muchísimo por todo lo que contaste. Sabíamos que invitarte a vos iba a ser esto, ver la cocina de la escritura, ver lo genuino, ver, ¿no?, fuera de la pose o la torre de marfil del escritor, decíamos ahí. Me parece que está buenísimo ver eso, ¿no? La escritura como proceso y todo esto que estábamos trabajando desde quizás la teoría o desde las concepciones más didácticas, verlo en alguien que se dedica a esto me parece que suma un montón, así que los mensajes ahí por el chat son todos lindos también. Muchísimas gracias por abrirte, por el tiempo, por la disposición. Por favor, ¿les puedo recomendar 3 libros para escribir? Obvio. Ustedes, no para los chicos todos. Bueno, la Biblia, que es Mientras escribo, de Stephen King, porque ahí uno dice, es Stephen King, wow, todo, pero todo lo que cuenta no solamente es genuino, una palabra que por ahí repito mucho, pero que tiene que estar en la escritura, y es sumamente humano. La última parte es para un escritor en Estados Unidos, no es algo que va ahí, tal cual, eso, muy bien, ¿vale? Pero todo lo primero van a tener una vivencia del eco que es hermosísima. Después, un intercambio entre un alumno y su discípulo. Yo adoro al escritor uruguayo Mario Lebrero, y Pablo Silva Olazábal sacó estas conversaciones con Mario
Lebrero, que tiene transcripciones de clases, transcripciones de mail entre ellos. Era jodido Lebrero, también era jodido Pablito, es jodido Pablito, como todos. Y nada, de verdad lo recomiendo mucho, su literatura, amén de su música, porque a mí me dieron de todos los fabulosos Cadillac, pero el señor Flavio, que tiró el ancla ahí muy cerca de ustedes, en Chapalmalal, tiene unos libros de ficciones, unos cuentos que son muy interesantes, pero tiene este libro que se editó este año, que es hermosísimo, Los textos Silver Tape, en el que habla de sus gustos, las cosas que lo llevaron a él para no solo ser músico, sino para escribir, y tiene unos ejercicios muy lindos. Ustedes hablaban de ejercicios para alargarse a escribir, y que por ahí son ejercicios que puede hacer un chico cuando es chico, y que a lo largo de la vida lo va a ir expandiendo. Él tiene un texto que se llama Radiografía, que es breve el comienzo, por eso se los quiero leer nada más para concluir. Radiografía dice así: 13 de febrero de 2000, Monterrey, Nueva León, México. Pocos días atrás fui a hacerme una radiografía al hospital. El radiólogo tardó un rato largo, hasta que finalmente vino y me dijo: salió esto. Mar del Plata, Luna Roja, Cruz del Sur, Kitty Eddie Cochran, Los Lobos de Dead Kennedy, Kurt Vonnegut, Cafrune, Hernán Figueroa, Reyes, Twin Peaks, y así sigue 6 páginas, todas en mayúscula, contando todas sus influencias, no solo artísticas, nombres que uno puede intuir que fueron amigos, vecinos, lo que fuera, y que eso es escribir. Entonces creo que esa lista hoy lo escribe Flavio y es más larga, y que está bueno de parte de cada uno hacer ese ejercicio. Y esto, dejarnos y somos todos. Qué sé yo, a mí me hace Cormac McCarthy como Carlos Mata.